Hola y bienvenidos a este podcast, yo mismo. Mi nombre es Reni, para los que ya me conocen. Y si te gusta aprender a conocerte o aprender sobre la discapacidad, bienvenido. También hablamos temas del autismo, más que nada un poquito más a fondo, porque pues yo tengo autismo. Hoy vamos a hablar sobre la menstruación en la discapacidad. Primero vamos a dar una breve información, que es la menstruación. La menstruación, también llamada la roja, periodo o regla, es la expulsión periódica de un fluido biológico complejo compuesto por sangre, secreciones vaginales y células endometriales del revestimiento uterino que pasa por la vagina. En el pasado, hablar sobre este tema de la menstruación era un tabú, pero conforme han pasado los años, se ha empezado a hablar más abiertamente sobre este tema. Pero el problema no es que no se hable sobre menstruación. El problema es que muchas veces los papás no saben cómo explicarle este tema a sus hijos con discapacidad. Si para un papá con una hija normotípica o común, porque pues les decimos de diferentes formas, es difícil. Para un papá que tiene hijos con discapacidad es más difícil, es un poco más complicado, precisamente porque no saben cómo explicarle en este tipo de situaciones a sus hijos. Empecemos diciendo, por si no lo sabían, o bueno, ya lo deben de saber, hablar del proceso de la menstruación es hablar de sexualidad. Que muchas veces tenemos miedo a tocar el tema de la sexualidad. O si no, bueno, sí hay veces en las que uno tiene miedo de tocar el tema de la sexualidad, pero a veces también es porque no saben cómo explicarles a sus hijos. Es un tema muy importante que no debería ser un tabú en las personas con discapacidad, porque nosotros también podemos desarrollar nuestra sexualidad. Y si hay personas que dicen, pues las personas con discapacidad no entienden sobre esas cosas, no creo que les importe, pues esa persona está equivocada, porque sí nos importa. Y no sé, y está muy equivocada porque sí nos importa. Y es un tema de que debemos hablar, porque nosotros también, el hecho de que seamos personas con discapacidad no significa que dejemos de ser seres humanos, porque ante todo nosotros también nos desarrollamos como un ser humano. Nada más la única diferencia es que pensamos y procesamos información de manera diferente y tenemos una manera diferente de ver la vida y el mundo. Nada más es lo único. Estas personas están muy equivocadas, la verdad. Y puede que algunos sí tengan como que una mentalidad de niños chiquitos, pero aún así es importante tocar el tema. Muchos años ha existido esto de, yo le digo excusa, para mí eso no es una excusa, es que más que nada yo digo que es excusa por los papás que tienen hijos comunes. Me he topado con algunos que pues su hijo no tiene una discapacidad, pero sí me he topado con algunos que dicen, es que yo no sé explicarle a mi hijo cómo este tema de la sexualidad. Por un lado entiendo a esos papás y empecemos diciendo que la sexualidad empieza desde la infancia, cuando nosotros desde que los niños están chiquitos, aprenden sobre la importancia de cómo se llama cada una de sus partes íntimas. Desde ahí se empieza a hablar de la sexualidad y ahí el niño empieza a reconocer su sexualidad, cuando los niños también se empiezan a rozar porque están sintiendo esas nuevas sensaciones.
tiene también que ver con la sexualidad. Cuando se empiezan a lavar sus partes íntimas, también tiene mucho que ver. Y cada parte de la sexualidad va cambiando conforme vamos creciendo en cada etapa de nuestra vida. Desde niños se empieza a aprender sobre este tema de la sexualidad. Cuando una mujer empieza a arreglar, más que nada lo único que tú le vas a dar son como que no necesariamente tienes que abordar todo el tema de la sexualidad, porque pues si vamos a hablar con una hija con discapacidad, con autismo, todo el tema de la discapacidad de la sexualidad, tenemos que tomar en cuenta que la podemos saturar. Es por eso la importancia de reducir el tema, porque todo tiene su momento y todo tiene su tiempo para aprender cada una de las cosas. Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y que no tengamos miedo a hablar sobre este tema porque es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida y es en lo que cabe pues algo muy normal. Cosa que también es normal entre las personas con discapacidad, porque vuelvo a repetir, el hecho de tener una discapacidad no significa que no puedas desarrollar tu sexualidad o aprender a conocer tu cuerpo, que eso es importante también. Y a este mismo proceso pasan las personas con discapacidad, les digo, porque vuelvo a repetir, somos humanos también. Es por eso que cuando vamos a hablar sobre la menstruación con nuestras hijas con TEA, lo único que vamos a hacer es darle un pequeño empujón. Es tomar como que hablar de esa parte principal. Nada más vamos a hablar de eso, de qué es la regla, lo que vamos a cambiar, los procesos de nuestro cambio de cuerpo, qué influencia o qué puede traer la menstruación a nuestra vida. Son los temas que deben de abordar más que nada con las niñas. Por eso la importancia de no saturarlos con todo el tema de la sexualidad, porque el tema primordial es la menstruación nada más, y en eso nada más debemos enfocarnos por el momento. Ahora viene una de las partes de las que más deseo hablar. Si por sí para una mujer común es difícil la menstruación, ahora imagínate para una persona con discapacidad. Yo hace un tiempo hice un video para mi canal de YouTube que los invito a que vean. Les estaré dejando el link en la descripción. Se llamaba Autismo y Menstruación. Fue el primer video que hice para mi canal de YouTube. Y yo ahí platicaba mi experiencia de mi periodo y de lo que esto conlleva. Allí yo abordé que cuando estamos pasando por el proceso de la menstruación o estamos en esos días, me tocó ver que algunos papás confundían el hecho de que necesita una terapia, necesita, necesita ir al psiquiatra. Cuando estamos en esos momentos, lo que no se necesita una terapia conductual, tampoco se necesita ir al psicólogo o al psiquiatra. Se necesita ir con un especialista, necesitamos ir con un ginecólogo. ¿Por qué? Porque sí puede ser complicado, porque pues a veces en las cuestiones del autismo se puede confundir algunas cosas con las conductas de la menstruación, porque también recordemos que por los cambios hormonales podemos cambiar nuestras actitudes de manera radical, así como pasa con algunas mujeres que no tienen autismo. Pero debemos tomar en cuenta que cuando nuestra hija ya es adolescente y está teniendo estos cambios de humor repentinos, no necesita una terapia, necesita ir con un ginecólogo, con un especialista. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Hay dos tipos de sangrado. Sangrado regular. No, perdón, me equivoqué en esta parte, lo siento. No es sangrado regular. Hay tres tipos de
de 3 tipos. Me sigo confundiendo, lo siento, estoy nerviosa. Bueno, hay veces en las que viene la menstruación de manera regular y está en la otra parte de las mujeres que son irregulares. ¿Qué pasa? Que si viene tu regla mes con mes, pues ahí las probabilidades de que tengas problemas son menos. Pero si nuestra hija empieza a arreglar de manera irregular, la edad correcta para analizar que haya alguna patología, algunos problemas, es mínimo hasta la edad de 16 años. ¿Por qué? Porque te dan todavía como que ese tiempo, si empiezas a arreglar un poquito más joven, te dan tiempo porque está como que ahí el detalle de que la regla se te puede regular, pero si la regla no se te ha regulado a partir de los 16 años, necesitas ir con un especialista para que te chequen, ya que puedes tener alguna enfermedad, alguna patología, algún síndrome que pueden estar asociados con algunos problemas. Y, esas mismas patologías o problemas traen cambios hormonales, que es lo que provocan los cambios de actitudes radicales o de la nada también. Yo en este video les explicaba que muchas veces nosotras las mujeres con autismo que tenemos cambios de humor y conducta drásticos, no necesitamos la terapia conductual ni ir con el psicólogo o con el terapeuta. Vuelvo a repetir lo mismo. Y más si eres una persona con autismo no verbal, esto no funciona. No porque esa persona no hable, no vaya a entender qué es la menstruación. Aunque haya personas que digan que no lo entendemos, yo pues digo que lo podemos entender mejor que una persona común. Incluso aunque tengan un retraso de años, la idea es que aunque tengamos un retraso de 2 años o 3 años, lo importante es que se lo expliques, digamos, de manera muy frecuentemente. Y con que ya se dé una idea de lo que ahí es donde ya digamos que ya lo lograste. Porque ya le pinchaste ahí y ya tiene mínimo una idea de lo que es. Es lo único, pues, que es el objetivo que estás buscando, digamos así. Y con solo ya tengo una idea de lo que es, ya lo hiciste. O sea, y aunque pase mucho tiempo, aunque digas que no lo entiendes, sí lo va a entender, pero a su proceso, a su tiempo y a su momento, porque procesamos la información de manera diferente, pero va a llegar un momento en el que sí lo vamos a entender por completo, que eso es lo que uno debe, como padre debe buscar, el que le llegue y logre entender el mensaje que tú le quieres mandar. Cuando yo era una niña, tuve momentos complicados en mi pubertad. En la escuela nos hablaban de la sexualidad y tocamos el tema del periodo en 4º año. Decían en aquel entonces los libros que el primer periodo viene a partir de los 11 años. Y digamos decía, porque ahorita las niñas ya pueden reglar a partir de los 8 o 9 años hasta los 10, 11 años. Cuando pasamos a 5º año, me llevé la sorpresa de que muchas de mis compañeras ya menstruaban. Y me sentía yo un poco incómoda, si se puede decir así la palabra. Y de cierta manera también me hacían menos por ese tema. Y pues sí me sentía mal. Sobre todo porque yo ya tenía 12 años y no me llegaba mi periodo. Y de cierta manera sí era algo que me preocupaba más porque me excluían que por si venía por mi cuerpo. Sí, esa era la parte que más me
me preocupaba y la verdad que yo estaba equivocada porque me importaba más que me estaban excluyendo a que lo que le pasara a mi cuerpo. Tenía yo miedo, pero a la vez emoción de que viniera mi periodo. Yo de niña pasaba mucho flujo blanco. La verdad nunca supe a qué se debía eso, pero hubo un tiempo en donde usé toallas porque pues tenía como que este problemita, pero no lo usé mucho tiempo, pero yo ya sabía al menos que era una toalla. Esa era la ventaja. Cuando cumplí los 13 años, en mis terapias, mi psicóloga me mostró un cuento. No, fue a los 12 años. A los 12 años, en mis terapias, mi psicóloga me mostró un cuento con ilustraciones donde me explicaba ella al mismo tiempo que el cuento, el proceso de la menstruación. Ella me explicaba y me mostraba el cuento y ella me estaba hablando del proceso de la menstruación. Narraba la historia de una niña de aquel entonces, mi edad, 12 años, y de su prima de 15 años, donde la niña descubrió las toallas de la prima. Y su prima le dijo que eran para su periodo. Ya después su mamá de la niña le explicó a la niña más a fondo el tema de la menstruación. Está muy interesante el cuento, la verdad. Traía muchos temas variados porque igual tocaba temas de la pubertad, de los cambios por la edad. La verdad que yo admiraba mucho esa parte de mi mamá y de la psicóloga. Mi mamá y la psicóloga trabajaron así en equipo. Mi psicóloga lo primero que hizo, iba a explicarme a mí en la terapia este proceso de la menstruación y luego mi mamá iba a hablar conmigo más profundamente este tema del periodo. Que yo siento aquí que es una buena estrategia si tú como papito sientes que es para ti muy difícil explicarle este proceso de la menstruación a tu hija y tu hija va a terapia, puedes pedirle apoyo al psicólogo, al terapeuta, porque ellos pueden ser ese soporte que tú necesitas en ese momento, ya que pues pueden trabajar en equipo, así como hizo mi mamá y mi psicólogo, porque muchas veces pues yo de cierta manera también los entiendo. Uno no busca las palabras para poder explicar el tema, pero como les digo, el psiquiatra, no el psiquiatra, el psicólogo puede ser ese soporte y necesitamos explicarle al psiquiatra pues lo que está pasando, de los cambios, y ya el psicólogo va a trabajar con la niña de acuerdo a pues cómo va este proceso. Ya lo único que harían ustedes sería profundizar el tema de la menstruación. Sería profundizar el tema de la menstruación y ya estuvo, porque de cierta manera el psicólogo ya dio ese paso. Y ustedes como papitos, lo único que harían sería profundizar el tema. Entonces sí estaría bien que de la mano con su psicólogo trabajaran en equipo para explicar a la niña este proceso de la menstruación, que su psicólogo sea su soporte para afrontar este tema y sí los pueden ayudar con mucho gusto, me imagino, porque no es un tema que, como dije en el anterior video, debería ser tabú. A mí fue a la edad de 13 años que yo empecé a arreglar por primera vez. Al principio todo estaba bien, me bajó normal la primera vez y yo estaba súper contenta. Por ahora las niñas de mi escuela ya no me molestaban y pensaba que ya no me harían menos, pero gran error, gran error, porque conforme empezaron a pasar los años, yo de 14 y 15 me bajaba de una manera muy, muy fea, decía yo. Me bajaba de una manera muy abundante y me daban
muchos cólicos que me incapacitaban. Yo tengo el síndrome premenstrual. Y vamos también a tocar este tema para los que no saben. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Es un conjunto de síntomas que se produce en las mujeres generalmente entre la ovulación y la menstruación. La causa no se conoce con certeza, o sea, no se sabe qué provoca el síndrome premenstrual, pero es posible que tenga que ver, esté relacionado con los cambios hormonales durante el ciclo menstrual. Los síntomas incluyen cambios de humor, por eso pues les digo importancia también de llevar a su hija a un ginecólogo. Sensibilidad en los senos, antojos de comida, fatiga, irritabilidad y depresión. Los cambios en el estilo de vida y los medicamentos pueden reducir los síntomas. O sea, los cambios en el estilo de vida quiere decir que podemos afrontar el síndrome menstrual si comemos de una manera más sana y salimos a hacer ejercicio. De hecho, los expertos, los ginecólogos también, porque a mí me lo recomendaron mucho, te recomiendan salir a hacer ejercicio y mantenerte activa durante el periodo. Y de la parte de los medicamentos también pueden ayudar a reducir el síndrome premenstrual. Hay otro que ese lo explico en el video de autismo y menstruación. Hay otro que se llama, yo lo conozco como el síndrome premenstrual grave, que es ahí también donde se necesita ir con un experto porque esos cambios del síndrome premenstrual grave son aún más fuertes. Son aún más fuertes y no hay como que hoy no hay un autocontrol muy completo. Entonces se necesita llevar a esa persona, a esa niña o mujer o adolescente con autismo, incluso a las comunes con un especialista, ya que en el síndrome premenstrual grave los síntomas disminuyen y se van cuando ya se terminó el ciclo menstrual, pero aún así sí es un problemita porque de cierta manera sí necesita medicación porque eso es a causa de muchos cambios hormonales. Si los cambios de humor para una persona común son difíciles, en una persona con autismo que no sabe cómo se siente o cómo expresarse, es peor. Y en la parálisis cerebral, puede ser aún más complicado. Para resumirles, porque yo en el video de, como les dije, de autismo y menstruación, yo lo explico. Yo tengo también, se los dije, tengo el síndrome de ovario poliquístico y tengo el síndrome premenstrual. Todos los síntomas que yo les comenté del síndrome premenstrual me suelen pasar a mí. Y me da mucha fatiga, más que nada también siento mucho dolor de espalda. Yo hace un año fui diagnosticada con ovario poliquístico. Actualmente pues sigo en tratamiento. Y el ovario poliquístico consiste en tener pequeños quistes en los ovarios, pero de cierta manera sí tenía cambios de humor muy fuertes, repentinos, y también la parte del síndrome premenstrual juega también un papel importante en este tema. Más que nada yo fui con un experto a checarme porque me preocupaba mucho la parte en donde ya me venían los cólicos muy fuertes y me incapacitaban para trabajar. Y eso más que nada, sí, de cierta manera me impedía desenvolverme en el ámbito laboral, porque pues tampoco podía darme el lujo de que cada que me esté viniendo me tuvieran que incapacitar por el dolor que yo sentía, porque pues eso no es profesional, pero sí era un tema que yo ya debía ver, sobre todo porque yo trabajo con niños. Yo actualmente ya me voy a graduar de la carrera de asistencia educativa y pues también era un tema por el cual me preocupaba mucho, como les digo, porque yo trabajo con niños y yo con los niños pues tengo que estar muy activa. Sí es un poco complicado tener el síndrome de ovario poliquístico.
Mayormente a mí me explicaron, por eso les dije lo del tema de que tienen que checar este tema a partir de los 16 años, es la edad recomendable para que ustedes lleven a sus hijas a un ginecólogo. Porque eso le explicaron a mi mamá cuando fuimos a que me checaran. Porque es el tiempo límite para ver si la regla se puede regular, ya que sí pueden haber consecuencias cuando una muchacha o o una adolescente adulta tiene el periodo irregular. Como les dije, pueden traer algunas consecuencias, algunas patologías, algunos síndromes. Pueden haber varias afectaciones ahí que estén provocando el retraso, el que sea la mujer irregular y el que en ocasiones también pueden ser motivos el, el sangrado abundante. También es una parte muy importante el ver qué tipo de sangrado tiene nuestra hija, si abundante o también se le dice sangrado regular, que sangra poquito. Esas fueron otra de las razones. De hecho, una de las cosas que a mí me preocupaba, igual le preocupaba a mi mamá, es que cuando yo tenía 22, no 22, 21, cuando entré a mis 20, ya estaba siendo un problema esta situación de mi menstruación, porque yo ya empezaba a quedar anémica en ocasiones cuando me bajaba y en otras ocasiones se me bajaba mi presión. Por eso fuimos a checarme y fue donde le dijeron a mi mamá que tenemos que, la edad mínima para ver que se le regule la regla a su hija es hasta los 16 años. Si a partir de los 16 años la regla no se regula, tiene que traerla al ginecólogo. Es recomendable que se lleven a las muchachitas al ginecólogo de los 16 años, como les digo, por lo mismo para checarlas porque algo no está bien en su sistema. De hecho, también algunos cambios y cómo tú te sientas tiene mucho que ver, porque a mí me explicaron que nuestro cerebro y nuestro corazón están conectados con nuestro sistema reproductor femenino. Entonces, de acuerdo a cómo nos sintamos, también eh, se va a sentir nuestro sistema reproductor, nuestro aparato reproductor, perdón, estoy nerviosa. Nuestro aparato reproductor femenino, porque está conectado con esto y con esto, más que nada con esto, con el corazón y con los sentimientos. De la manera en cómo nos sintamos, se puede sentir el periodo con más intensidad. Muchos dicen que también está vinculado con lo emocional. Así como me lo explicó mi mamá. A mí mi mamá, pues, me explicó que la regla es algo natural que le pasa a la mujer y que no debería asustarme si de repente un día empiezo a sangrar, porque es algo normal. Y como yo ya tenía una idea de cómo me lo había explicado la psicóloga, entonces no fue muy difícil procesar la información que me dio mi mamá, que claro que fue muy diferente cuando yo lo empecé a tener. Claro que al principio cuando yo empecé a usar las toallas ya con la menstruación, para mí sí fue muy incómodo, que más adelante también vamos a hablar de eso, la incomodidad de las toallas. Y en la discapacidad también pienso que puede ser igual, no todos, porque también todos tenemos maneras diferentes de procesar la información. Yo voy a cuidar a una niña, por eso les digo que pienso que de cierta manera nosotros entendemos más y podemos como que comprender más esa parte. Yo, como les digo, yo voy a cuidar a una niña con parálisis cerebral y su abuelita es la que se hace cargo de ella. O sea, sus abuelitos más que nada se hacen responsable de ella. Yo trabajo con ella pues las figuras básicas, las letras básicas, no habla mucho. Me había dicho a mí, su abuelita me había comentado que ella tiene una mente de una niña de 6 años.
porque su edad real de ella es 13 años, ella tiene 13 años, pero su abuelita me había dicho que piensa como una niña de 6 años. Hace como 3 semanas, sí, 3 semanas, yo fui y ella estaba muy alterada, les estaba pegando a sus abuelos y yo intenté de darle clase porque pues yo voy a darle clase, voy a jugar con ella, voy a ayudarla y voy a darle clase, pero no se dejaba, ese día no se dejaba ella. A mí también me intentó pegar y me intentó morder. Entonces, como yo vi que seguía ella muy alterada, tuve que suspender la clase. Entonces yo lo que hice fue adaptarme en ese momento a ella porque como ella estaba muy intensa y muy alterada, yo no podía obligarla a hacer en ese momento algo que no quería. Eh, Teníamos juguetes, teníamos un pizarrón, teníamos un rompecabezas y teníamos hasta una libreta, que era con lo que íbamos a trabajar. Se logró tranquilizar, ya la había yo logrado tranquilizar, digamos que de cierta manera se estabilizó. Así que empezamos a jugar, pero noté que tenía algunos granitos en su carita. Y lo que más llamó mi atención fue que cambiaba de material a cada rato. Por ejemplo, yo le asenté rompecabezas y se lo di para que armara. Sí lo empezó a armar y todo, pero a los 5 minutos me lo regresó y agarró la libreta para dibujar. Yo no tuve ningún problema, o sea, yo la dejé, pero otra vez a los 5 minutos me lo volvió a regresar. Y de la libreta pasó al pizarrón y a los 5 minutos dejó el pizarrón otra vez. Después de eso, agarró los juguetes y a los 5 minutos dejó los juguetes. Y así nos la pasamos en el tiempo que yo voy a cuidarla. Las 2 horas que la voy a cuidar, así nos la pasamos. A cada rato cambiaba ella el material. Y viene la abuelita, ya había llegado mi hora de irme. Y le digo a la abuelita, su nieta va a menstruar. Y se me quedó mirando con cara de... Y me dice, no creo, todavía falta para que ella arregle. Ese mismo fin de semana yo fui porque pues por allá vive mi abuelita, iba a pasar a visitarla y me la encontré. Y me dice, Renata, fíjate que tenías razón, porque ella ya está arreglando. Hoy precisamente le vino y le dije, se lo dije, se lo dije, o sea, de una manera amable. Le digo, sí tiene ella que andar cambiando las cosas. Digo, me llamó la atención que ella estuviera cambiando las cosas a cada rato. Entonces yo lo asocié con eso, le digo, eso de que ella esté cambiando las cosas a cada rato tiene que ver con los cambios de humor y además tenía algunos granitos en la cara. Algo parecido le puede pasar, pienso yo, a las muchachas adolescentes y adultas con autismo. Yo pienso que algo parecido le puede pasar a las mujeres con autismo, incluso a las de autismo no verbal, pienso yo. Pero dejaré en claro que este es solo mi punto de vista, mi opinión, lo que pienso. Si ustedes tienen pues alguna duda o quieren compartir alguna experiencia, pueden escribirme, pueden dejarme sus comentarios abajo y sus opiniones y qué piensan sobre este tema. Y pues yo los voy a leer. Lo que sí que también me gustaría que me platiquen su experiencia con sus hijas sobre este tema. Y les pido disculpas si estoy cometiendo algún error. Pero yo también actualmente, aunque estoy joven, yo también sigo aprendiendo sobre este tema. Y siento que es más fácil si todos podemos aprender de todos. A mí me gusta aprender de ustedes. Y si ustedes tienen pues sus opiniones, me gustaría leerlas y saber cómo hacen
para afrontar esta situación con sus hijas con autismo. Si le digo eso que tiene ella, hay que aprender a leer estas señales, pienso yo. Yo le dije a la abuelita que le podía ayudar haciéndole un calendario para ella. Y le dije que yo le avisaba cuando ella tenga como que esos cambios de humor. Ustedes también pueden intentar hacerle su calendario a sus hijas. Ahorita les voy a dar los pasos a seguir porque primero voy a dar las señales para que sepan ustedes cómo identificar que ya puede venir el periodo. La primera señal son los cambios físicos. ¿Cuáles son los cambios físicos? Los granitos en la cara, aumento en senos, en ocasiones dolor de espalda y de caderas. Si vemos que nuestra hija se está quejando de mucho dolor de espalda y caderas, no lo minimicemos, hay que prestarle atención porque puede ser que ya le esté viniendo su regla. A mí me pasa también que cuando tengo mucho dolor de espalda es porque ya me va a venir mi periodo. Luego a veces a mi mamá, tengo dolor de espalda. Ya te va a bajar, me dice, ya me conoce mi mamá. Si escuchamos que nuestra hija con autismo o discapacidad, como les digo, se está quejando de dolor de espalda, pues ahí sí hay que prestarle mucha atención, porque eso también puede ser como una señal de que le va a bajar. No puede ser, es una señal, porque esos son, como les digo, los granitos, el dolor de espalda y también los cambios de humor son señales de que ya lo van a bajar. Ya nos va a bajar. Dato curioso, les voy a dar un dato curioso. Cuando tenemos cólicos menstruales, es recomendable ponerse trapitos de agua tibia, así también como comer chocolate, porque el chocolate relaja la regla. El chocolate relaja la regla. Si tu hija no puede comer chocolate, puede sustituir esto, como les digo, por trapitos de agua tibia. Si tu hija es sensible al dolor, lo recomendable en la menstruación también no es ponerse cosas frías ni tampoco tomar cosas heladas. ¿Por qué? Porque aquí su servidora lo hizo y tuvo más cólicos. Así que tomar cosas frías, ponerte cosas frías ahí, causa más cólicos. De hecho, el mito de que, eso sí es un mito, que tomes limón, no comas limón durante tu periodo porque te lo corta, eso es completamente falso, no pasa. Pero ¿qué pasa? Que el limón te da cólicos en algunos casos. Por eso no es recomendable, no es que te corte la regla, te da cólicos. Más que nada hay que evitar el agua fría, los trapitos de agua fría y tomar limonada porque eso provoca más cólicos. Es recomendable que en el periodo en donde tengamos los cólicos menstruales, nos pongamos trapito de agua tibia y tomemos también cosas tibias, así como chocolate. Yo la verdad lo probé y sí me funcionó bastante bien, solo que la desventaja era que cuando yo lo comía, en ese mismo proceso me sacaba más granitos. Segunda señal, ya dimos el dato curioso, perdón por trabarme, ya dimos el dato curioso. Ahora vamos a pasar a la segunda señal. Cambios en el apetito. Si tienes una hija con autismo y ella no es de comer mucho o es selectiva en la comida, hay una probabilidad que por los cambios hormonales coma más de lo normal o se vuelva más selectiva, ya que eso es una forma de decir que no quiere nada. Entonces, cuando pasan eso, pues es recomendable, yo les recomiendo que para las niñas que tienen autismo, las mujeres con autismo que en esos momentos comen más, que haya aumento de apetito, es malo porque cuando comemos mucho en ese proceso del periodo podemos subir de peso. Entonces lo recomendable es que sí las dejemos comer,
lo que ellas quieren, o sea, que haga un aumento, que coman, pero hay que ser constantes a que vayan a hacer ejercicio, a que tengan condición física. ¿Por qué? Porque no queremos que pues las mujeres o adolescentes con autismo suban de peso. Así es, si vas a comer, se le puede permitir comer, pero es muy recomendable que salgan a hacer ejercicio, porque si no, eso puede repercutir después y pueden subir de peso. En dado caso de que las muchachas con autismo sean selectivas con la comida, pues yo les recomiendo que les den de comer pues en ese momento, en ese instante, lo que ellas deseen o quieran. Es recomendable darles de comer lo que deseen o quieran. O al igual, yo a veces en mi periodo soy de comer muchas cosas, soy de comer muchas cosas ligeras, a veces como fruta, a veces como cereal, porque varía, porque a mí a veces me vienen cambios, me vienen aumento de apetito o a veces disminuye mi apetito y sí me vuelvo como que un poquito más selectiva en la comida, ya que y hago mal porque en esos momentos cuando yo estoy en esos días como que yo no quiero comer carne y hay cosas que no quiero comer, como hay veces donde no quiero comer carne, hay veces donde no quiero comer fruta. En ocasiones antes, muy antes, ahorita ya no lo puedo hacer, sí me saltaba comidas y de cierta manera eso también hacía que empezara yo a tener problemas anémicos. Es importante que nuestra hija coma en el periodo. Es muy importante, porque si de por sí ya estás desechando sangre mala y no comes, eso puede repercutir. Como les digo, a mí cuando me bajaba, yo tenía a veces, quedaba anémica, quedaba muy pálida, les digo, se me bajaba mi presión también. Entonces por eso es importante que uno como adolescente o adulta con autismo coma. De cierta manera, si estamos en ese proceso de la menstruación, estamos en esos días, es importante que no la obliguen a hacer nada. Por eso yo les aconsejo que le den de comer en ese momento lo que ellas quieran y deseen. Porque en ocasiones por esos días, como está muy a flote los cambios hormonales, y son esos días en donde no queremos absolutamente nada, no ni queremos saber de nadie, lo mejor es hacer que se retire, darle de comer lo que ella desee, y si no quiere estar con nadie, respetar su espacio personal y dejar que se vaya a encerrar a su cuarto. ¿Por qué? Porque una vez me lo dijo mi mamá así, eh, porque pues yo sí tenía cambios de humor muy brusco, y y me decía así: Renata, nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias de tu mal humor. Si tú estás molesta y no quieres saber de nadie, ve y enciérrate en tu cuarto. Y la verdad que así lo hacía, incluso en ocasiones aquí comía. ¿Por qué? Porque pues sí tenía razón mi mamá, no tienen ellos por qué estar pagando las consecuencias de mi mal humor. Estar encerrada en mi cuarto era mi espacio y era lo que me hacía sentir bien. Entonces en esos momentos también hay que buscar la manera de buscar momentos de relajación y que podamos afrontar esos cambios donde pasamos de cambios de humor. Yo tengo una técnica para ellas, es del calendario que les dije. En un calendario, ustedes como mamitas de hijas o papitos de hijas con autismo no verbal, también lo pueden hacer las mujeres con autismo que sí hablan. La verdad que es un calendario para todo tipo de personas. Ustedes como papás y mamitas tienen que ver si su hija con autismo, le digo, es regular o es irregular. Y basándose en sus observaciones, les pueden hacer un calendario. Y ese calendario lo van a poner en el baño con un color rojo. Ya cuando la adolescente o la adulta con autismo esté en su periodo, o sea, desde el primer momento que le bajas periodo, ella tiene que colorear ese día, tiene que pintar ese día de color rojo.
tiene que pintar ese día de color rojo y ustedes también van a calcular los días que les vienen, porque hay muchachas que les dura la regla una semana, 7 días, hasta es normal que te dure hasta 15 días, por lo que me han comentado. Es muy normal. Lo que no es normal es que la regla te dure un mes. Eso no es normal. Tengo una amiga que me platicó que su regla le dura un mes y así estuvo. Eso me decía, ya parecía hemorragia y resulta ser que ella una vez se desmayó pues de tanta sangre que había expulsado. Entonces, ese es uno de los detalles. No es normal que arreglemos durante un mes o varios meses y que no se nos vaya el periodo, porque eso ya puede ser una hemorragia y allí pueden haber problemas de salud. Así que es importante también checar eso. Y de cierta manera en este calendario estamos ayudando a nuestras hijas a ser independientes, ya que están aprendiendo a ver los días que ellas arreglan y están aprendiendo a calcular también cuando más o menos le va a bajar. En el caso de la regla irregular, eso no se puede calcular porque pues no hay un día en específico como en la regular. Pero también les digo, puede servir para que ustedes se vayan dando cuenta si su hija se aprende a conocer ella y ustedes la aprenden a conocer con este calendario también. Porque basado en si su hija es regular, ustedes se van a dar una idea. Les vuelvo a repetir, el periodo para que la regla se acomode y pueda ser regular es hasta los 16 años. Si la regla en ese entonces llega a nuestra hija a la edad de 16 años y sigue siendo irregular, ahí ya no representa problemas conductuales. Hay que llevarla con un especialista para que la chequen, porque pueden haber patologías o síndromes así, o enfermedades que tengan que ver con que su hija sea irregular. Pueden haber problemas hormonales también allá. Entonces, si la regla no se regula, es importante llevarla a checar a partir de los 16 años a nuestras hijas con autismo. Es igual de importante darnos cuenta de la marca de toallas que les favorezcan a sus hijas. Hay diversas marcas que pues usa la mamá, que usa la hermana, pero puede que a las mujeres o adolescentes con autismo no les haga. Puede que no le hagan. Si mi hija con autismo no verbal veo que no se deja la toalla o se le está como que queriendo quitar en público, hay una posibilidad de que sea por la marca de la toalla. Es por eso que durante un tiempo, desde que les viene el primer periodo, cuando son jovencitas, es importante que vayan probando diferentes marcas de toallas, que vayan probando diferentes marcas de toallas hasta que ellas lleguen como que a adaptarse, no adaptarse, sino que hasta que ellas se lleguen a sentir cómodas con alguna marca en específica que les guste. Eso es muy importante porque hay algunas toallas que traen manzanillas y esas a veces causan como que comezón o algunas alergias. Recordemos que es una zona muy, muy húmeda y muy sensible. Entonces, hay toallas que pueden causar irritación, comezón, y sea por eso que a veces las muchachas con autismo no verbal no se la dejen porque les causa incomodidad. Si vemos que nuestra hija con autismo se está dejando la toalla, es porque sí le gustó la marca y se logró adaptar a ella. Es porque sí le gustó la marca y se logró adaptar a ella. Entonces, allí ya conforme pase el tiempo, les digo que es bueno darle a probar diferentes marcas de toallas hasta que ella vea y encuentre su marca ideal. También así ella se está aprendiendo a conocer y está aprendiendo a conocer su cuerpo, que eso no tiene absolutamente nada de malo. Entonces,
Esto es todo por hoy. Yo sé que la menstruación puede ser muy difícil para todas y más para las jovencitas, adolescentes y adultas con autismo puede ser, porque si de por sí eh, nosotros como autistas, más siendo mujeres, sentimos emociones al doble. Con la menstruación las emociones están a flor de piel. Yo tengo una suposición, ojo, esta es mi suposición, no está confirmada por un científico, nada más es lo que yo pienso, es mi idea. Yo pienso que, se lo dije yo a mi mamá, pienso que a veces, le digo, yo por ejemplo, si de por sí como autista ya eres sensible a muchas cosas, le digo, sobre todo la parte sensorial. A mí me pasa, mamá, que yo como mujer con autismo, creo que yo mi menstruación la siento de manera doble. Por eso me duelen más y siento más dolorosos los cólicos. Me dice, puede ser porque ustedes pueden sentir las cosas más intensas que una persona normal. Les agradezco por ver este video, por escuchar este podcast. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como El Diario de un Autista. Y en mi canal de YouTube me encuentran también con el mismo nombre, El Diario de un Autista. Asimismo, si eres ARMY y te interesa aprender sobre BTS y el autismo, te invito a mi página donde soy parte del staff, a mi página BTS y ARMY por el autismo, donde soy parte del staff, les vuelvo a repetir. Y prepárate, ARMY, que te hago esta invitación. Pues en el próximo episodio de este podcast estaremos hablando del poder de la música de BTS y el cómo cambió la vida de muchas personas, sobre todo de las personas con discapacidad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, de verdad. Pueden dejar sus comentarios por si les interesa que hablemos de un tema, y sus opiniones sobre el video son bienvenidas. Gracias por verme y gracias por querer seguir aprendiendo sobre el autismo. Me gustaría también, como les digo, leer sus comentarios para saber qué opinan sobre este tema, cuáles son sus experiencias, porque siento, como les vuelvo a repetir, que nos podemos ayudar entre todos. Yo me interesa mucho y deseo mucho poder aprender de sus experiencias. A mí me gusta aprender y siento que leyéndolos puedo aprender mejor. Asimismo, por si estoy, digamos, cometiendo algún error, me lo pueden decir, no hay ningún problema. Y si quieren que hable de un tema en específico, también me lo pueden decir y yo me daré a la tarea de investigarlo para saber. Y también pondré eso a base de mis experiencias. Como les digo, aquí también estoy contando mi experiencia con la regla, que a veces en un principio fue una experiencia, pues en los últimos tiempos me he sentido muy mejor desde que fui al ginecólogo. Me cuido más, estoy haciendo ejercicio y, entre comillas, estoy llevando una vida saludable. Si tú pasas por estos mismos problemitas que yo sí te recomiendo que vayas con un experto para que te lo expliques mejor. Muchas gracias por verme, suscríbete a mi canal y gracias por ver el podcast. Mi yo mismo. Gracias, hasta luego.